Después de la pausa para el café, retomamos la sesión. Vamos a tener ahora con nosotros a la quinta y última ponente de este curso sobre la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, Alexia Cous. Permítanme que les refresque también un poco la memoria repasando brevemente su biografía. Ella es titular de la Cátedra UNESCO contra el tráfico ilícito de bienes culturales en la Universidad de Siena. Es investigadora desde 2016 del Centro CAMNES, un centro de investigación dedicado a los estudios del Mediterráneo antiguo y del Próximo Oriente, que ha llevado proyectos participativos de arqueología pública en Tuscania, en Italia, y en Erbil, en Irak. Es doctora en arqueología por la Universidad de Reading, también licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Florencia. Ha escrito diversos artículos sobre la prevención de este fenómeno delictivo. También ha coordinado un proyecto de cobertura mediática en colaboración con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional Española y con una revista científica dedicada a este tema, The Journal of Cultural Heritage Crime, y su cátedra la convierte en una de las voces de referencia internacional en esta materia. La conferencia que nos va a impartir ahora se titula Implicaciones de los derechos humanos en el tráfico ilícito de bienes culturales, desafíos jurídicos y enfoques desde abajo. Dicho esto, pues ya me retiro y le cedo la palabra a Alexia. Gracias, Ramiro. Gracias, SICOP Fundación. Gracias, Calla Canarias Fundación, el presidente Francisco, especially President Francisco. So here my Spanish ends. Francisco, ahí terminaron mis palabras en español, lo siento mucho, hasta aquí llegan mis conocimientos. Así que la próxima vez prometo que hablaré un poco más de español, se lo prometí a Francisco y mantendré mi palabra. Bueno, en primer lugar, gracias por la introducción. Han escuchado el título de la presentación de hoy, las repercusiones del tráfico ilícito de bienes culturales en los derechos humanos, retos jurídicos y enfoques de base. Y además han visto que en la actualidad llevo este título de Cátedra de la UNESCO sobre el tráfico ilícito de bienes culturales y derechos culturales. Como decía ayer, hablamos de un nombramiento muy reciente de la UNESCO. Hablamos de un procedimiento de 2 años, bastante competitivo, por cierto, y tan solo hace un mes que se ha establecido esta cátedra, pero este trabajo no es que voy a presentar, no es que lo haya hecho en un mes, es un trabajo de 15 años. La primera vez que, como historiadora del arte, la primera vez que escuché hablando del tráfico ilícito de bienes culturales fue algo que lo escuché en el año 2010, y cuando escuché este problema de que el patrimonio histórico y cultural que ha sufrido esta comercialización tan brutal e ilícita, ya me ocupé de esta temática, y en el 2013 tuve la comprensión de este fenómeno porque realmente viola nuestro derecho a disfrutar de la cultura. Hay algo en este fenómeno que va más allá de la restitución de las cuestiones penales o cómo afectan y cómo entran en juego las diferentes legislaciones de diferentes países. Es una violación de nuestro derecho. Entre el 2013 y 2014, cuando estaba acercándome al mundo académico y a las conferencias, decíamos, tenemos que abordar el tráfico ilícito de bienes culturales como algo que vulnera los derechos humanos. Me decían, ¿pero de qué estás hablando? Los derechos humanos son algo completamente diferente. El tráfico ilícito tiene otra connotación. No puedes interconectar ambos conceptos porque es prácticamente imposible. Pero persistí en esta argumentación, y en el 2026 pues se estableció la Cátedra de la UNESCO sobre tráfico ilícito de bienes, se dio el paso, se han hecho los cambios, de manera que, ¿cómo lo diría? Es la forma en que quería dar esta antesala a mi presentación para que todos sepan que es una batalla que se ha librado a pequeños pasos y ahora
Mucha gente pensaba que era invisible y que no tenía sentido, pues porque hay una serie de intereses comerciales que son muy grandes, los partícipes en este mercado son poderosos, pero bueno, hemos realizado cambios y el ejemplo de este trabajo que voy a esbozar hoy es para visibilizar lo que se ha hecho. Estamos hablando del principio de este nuevo capítulo que se abre, intentando defender el tráfico ilícito de bienes culturales como una vulneración de los derechos humanos. Dicho lo cual, voy a empezar. Bueno, como saben, y a forma de introducción, saben que el patrimonio arqueológico representa un recurso cultural de todos los países, y antes el profesor estaba hablando sobre la soberanía de los países, y la verdad que me encantó escucharlo porque fue una especie de introducción a lo que yo voy a abordar también. El ser un recurso cultural de cada país, se llame Ecuador, España, Irak, Italia, Siria, da igual el país del que estemos hablando. Hablamos de la riqueza y el derecho que tiene la población a disfrutar de este recurso cultural en su país. Es como la embarcación de la que hablábamos, la fragata de la que hablábamos. Da igual cuál es el trasfondo de la situación, es el Estado el que toma la decisión. Y el ejemplo que suelo dar a mis estudiantes, si tu vecino está cultivando tomates y no los cosecha, tú no tienes derecho a entrar en la huerta y quedártelos. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo con el tráfico ilícito de patrimonio, pues porque no todos los países tienen una capacidad política y económica como para poder mantener todas las manzanas o el cultivo, los tomates que decíamos antes, y poder cosecharlo. Pero esto no significa que el vecino tenga derecho a tomar la iniciativa de apropiarse de dicha cosecha. Dicho lo cual, el patrimonio arqueológico forma parte de nuestro paisaje, son las bases de la identidad cultural, memoria cultural y todos aquellos aspectos de los que hemos hablado en estos días. Dicho lo cual, lo que está sucediendo con el saqueo y el tráfico ilegal, podemos ver una imagen de lo que es el paisaje lunar que se le da a Uma. No estamos hablando de cráteres lunares, estamos hablando de digamos que son las huellas del saqueo que se ha producido en Irán después de las sanciones de 1999 y después de la invasión de Estados Unidos en el 2003. Entonces, aquí podemos ver cuáles son las cicatrices de este saqueo y tráfico ilegal en este tipo de paisajes. Por tanto, tiene unas repercusiones penales, económicas, culturales, y el saqueo de estos recursos tiene mucho que ver con prácticas neocoloniales. Es una extracción neocolonial de los recursos, y decimos que cuando hablamos de colonia hablamos de una época en la que de Ecuador o de otros países, incluso anteriores a todo el periodo legislativo. No se justifica, pero hablamos de otros tiempos, otras legislaciones y extracción colonial. Pero ahora tenemos estados soberanos, tienen su legislación, tienen además unos estados sobre la propiedad estatal donde se establecen todos los principios legislativos, económicos, pero esto no significa que no se pueden vulnerar estos derechos ni se pueden extraer estos recursos de manera ilegal, y que además vayan a parar a las antiguas países coloniales y van a parar a esos mercados para intentar entender cuál es la imagen general. Tenemos, por ejemplo, que el primer destino es Estados Unidos, Nueva York, y en segundo lugar el Reino Unido, Londres. Son los dos mercados más grandes, seguidos de Francia y también en los Emiratos Árabes, pues porque también tiene muchos recursos económicos y bueno, pues también están interesados en este tipo de antigüedades. Lo que sucede es que hablamos de una extracción neocolonial de recursos porque marginan a las comunidades locales. Nadie piensa en estas personas que viven en estos entornos, normalmente son pobres, y podemos ver en la escena internacional que se les esboza y se justifica que esta gente pobre pues están ganando el pan del día a día con esa extracción ilícita. Y entonces vamos a permitirles que sigan ganando su salario. ¿Y cómo vamos a impedirlo, no?
hay que mencionar dos cosas, como dije ayer. Por una parte, el primer extractor recibe menos de un 1% de lo que se vende en el mercado final, así que ¿de qué pan estamos hablando en este contexto? Y esta es la descripción de lo que está sucediendo con el tráfico ilícito y la extracción. Vamos a pasar al discurso de los derechos humanos. Y especialmente en este caso me gustaría detenerme en una serie de derechos específicos. Y bueno, pues hablamos sobre la soberanía de los Estados. En la Carta de 1974 sobre los derechos y deberes económicos de los Estados, tenemos la Declaración de 1974 sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y la Declaración de 1962 sobre la soberanía permanente sobre los recursos naturales, que se basan en lo mismo, que cada Estado tiene y ejerce libremente plena soberanía permanente sobre su riqueza, sus recursos naturales y sus actividades económicas. Se mencionan los recursos naturales, pero también hay una cuestión cultural que también se menciona también su riqueza. Hablamos sobre lo que son las capas arqueológicas, culturales, pertenecen a la riqueza y están amparados por el principio de soberanía, motivo por el que no se tiene la capacidad o ni siquiera el permiso de extraer esos recursos sin el permiso. Y partiendo de ese derecho, pasamos al derecho más importante en la escena internacional, que es el derecho a la autodeterminación, que viene recogido en dos pactos importantes. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y viene recogido además en el primer artículo, donde se menciona la libertad para buscar el desarrollo económico, social y cultural, y repite la idea de la soberanía diciendo que tiene el derecho a disponer de la riqueza y de los recursos naturales. Así que, bajo el derecho de la autodeterminación, que es uno de los principales derechos humanos, nuevamente se repite la idea de la disposición de los recursos, haciendo un énfasis en el desarrollo económico. Así que nos preguntamos, si los recursos se extraen del país, ¿cómo se puede desarrollar el desarrollo cultural, económico y social? Porque hemos hablado también de lo que es el aspecto turístico y otro tipo de actividades que también se desarrollan en torno a estos recursos culturales, por tanto, que se vulneran estos derechos con este tráfico ilícito. En este caso, hablamos nuevamente sobre el derecho al desarrollo, que viene recogido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, y este derecho al desarrollo implica la plena realización del derecho de los pueblos a la autodeterminación, con lo cual vemos esta repetición, incluyendo el ejercicio del derecho a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. Es decir, se vuelve a reiterar el mismo principio, que vuelve a subrayar el derecho a la autodeterminación, al desarrollo y a la soberanía sobre estos recursos. De manera que estos tres elementos están implicados también y van en contra del tráfico ilícito del patrimonio arqueológico. En este caso vemos esa combinación de estos tres principios fundamentales. Tenemos el derecho y deberes, tenemos la autodeterminación y además el derecho al desarrollo. Así que si hablamos sobre estos tres derechos, los tres se están vulnerando a través del tráfico ilícito de patrimonio arqueológico. Y desafortunadamente, a nivel académico y a nivel político, tenemos pocas menciones a estos principios, de manera que no se habla de si solamente a lo mejor se vulneraría uno de los dos que se han mencionado a nivel internacional, aunque parece algo que es tan sencillo, que está escrito negro sobre blanco, pero no se menciona, y desafortunadamente nos estamos refiriendo a una serie de declaraciones de los años 70, que es una herramienta muy reactiva, y como mucho estamos hablando sobre la restitución ¿Y por qué decimos que es tan reactiva? Porque cuando se restituye las cosas, todo lo anterior se ha producido: el saqueo, la privación de los derechos, la privación de las oportunidades. Ya se ha movido el bien cultural por muchos países, se han realizado investigaciones, ha viajado por muchos países, y a lo mejor tenemos la suerte de poder pagar para poder restituirlo. Todo eso ha sucedido cuando hablamos de restituir un bien cultural, ¿no? De ahí la importancia de poner esta cuestión sobre la mesa y hablar en foros internacionales, captando la atención internacional sobre estos aspectos.
Y bueno, gran sorpresa, lo que me gustaría compartir con ustedes hoy es que, bueno, realmente no estoy aquí para inventar la bicicleta, estoy aquí con mi nueva cátedra de UNESCO para contarles que el tráfico ilícito es una cuestión de derechos humanos. Tenemos que remontarnos a los orígenes de la lucha contra este fenómeno para poder entender cómo los países víctimas siempre han percibido el tráfico ilícito como una cuestión de derechos humanos, y les voy a dar un par de brochazos y ejemplos para poder entenderlo. Y la escena y la gran sorpresa en este caso es que la Convención de la UNESCO de 1970 que hemos mencionado, que hablamos sobre el instrumento internacional para luchar contra el tráfico ilícito de todo tipo de propiedad cultural, en su redacción del año 68 contenía la referencia directa a la Declaración Universal de Derechos Humanos bajo su artículo 27, refiriéndose al derecho a participar en la vida cultural. Y se menciona en el preámbulo de esta convención del 1970. Entonces, ¿han visto alguna vez el artículo 27 en la convención de hoy? No. ¿Han visto alguna vez la referencia al principio de la soberanía en la convención? Bueno, lo volveremos a ver un poco más adelante en la presentación. Y lo que sucedió en el año 68, tenemos que ir a los registros, archivos y ver cuáles son los debates que estuvieron lugar en las asambleas de la UNESCO. Hubo un discurso muy poderoso para intentar evitar la inclusión del artículo 27 en la Convención, viéndose una perspectiva más internacional del comercio, porque promueve el intercambio cultural. Y es la manera en la que los derechos humanos se retiraron de esta Convención y se metieron una serie de artículos que se podían interpretar de una forma más flexible, de manera que es un aspecto tremendamente importante que se ha olvidado, y cuestión que me sorprendió porque durante 15 años trabajando en este terreno nadie lo ha mencionado, así que siempre animo a la gente de leer las negociaciones antes de que se firmara la Convención de 1970, porque hay gente que ni siquiera lo ha escuchado mencionar y ha sido algo como escondido durante tantísimos años. Vamos a ver otros ejemplos más. En 1976, en la Declaración Universal de Argel de 1976 sobre los derechos de los pueblos, hablamos de Argelia, hablamos de una declaración que se realizó en un país africano, hablando del derecho a la cultura, diciendo que toda persona tiene derecho a su patrimonio artístico, histórico y cultural. Hablamos de que este artículo se redactó y se incluyó a propósito después de que se eliminó de la Convención de 1970 sin hablar de la parte de los derechos humanos ni aplicar ningún tipo de sanción contra los expoliadores, ¿no? Así que todo el mundo entendió de que en 1976 se hablaba de los derechos a la cultura con este instrumento, refiriéndose directamente al derecho a defender el patrimonio cultural. Y luego hay otro documento africano, dos documentos africanos sobre derechos humanos que directamente reflejan esta idea. Hablamos de la Carta de Banjul de 1981, y donde se seguía todavía con este tráfico, y en este caso la Carta de Banjul de 1981 sobre los derechos humanos y de los pueblos, y su artículo 22 habla del derecho al desarrollo económico, social y cultural y al disfrute en condiciones de igualdad del patrimonio común de la humanidad. Estamos hablando del disfrute de los países que poseen este patrimonio, diciendo, espera un momentito, este patrimonio es mío, no me lo puedes arrebatar, de manera que no significa que aquellos neoyorquinos no tengan el mismo derecho de disfrutarlo, pero no me lo puedes arrebatar. Y luego, en este artículo muestra claramente la primacía de una reivindicación espiritual y cultural frente a una comercial, porque estamos vinculando el desarrollo al disfrute del patrimonio cultural de la humanidad y se está priorizando el derecho humano en este documento africanos, porque los derechos culturales también están poco desarrollados, y tenemos el artículo 27, el derecho a participar en la vida cultural, que no se menciona en documentos legales, digamos, el intentar desarrollarlo de una manera un poco más conjuntamente pues con la Fundación y con algunos expertos, y consideramos que el derecho internacional necesita seguir abundando en este aspecto
conflicto porque estamos hablando de un derecho interpretado. Nos interpretamos de esa manera, pero no hay una legislación que plasme que tenemos derecho al patrimonio cultural. Y es una cuestión y una asignatura pendiente de cara al futuro. Dicho lo cual, y con esta introducción sobre esta temática y esta perspectiva general de diferentes derechos humanos que hemos visto viendo los documentos originales que ilustran este enfoque de derechos humanos, me gustaría analizar en mayor detalle la visión de los derechos humanos que, en mi caso, el país en el que más me he centrado en los últimos 5 años es Irak, por diferentes motivos y circunstancias. Y hablamos de un país que, como todos saben, ha pasado por diferentes conflictos desde 1990, sanciones internacionales de Estados Unidos por el tema del ISIS, y ahora vemos también y hemos descubierto cómo el país ha percibido el tema de su patrimonio cultural. En primer lugar, me gustaría recordarles, como se dijo en la presentación anterior, dar algunas notas históricas para poder entender un poco mejor el contexto, pero bueno, ya y avanzaremos un poquito más y veremos cuál es el contexto. Pero bueno, hablamos de la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización, hablamos de la cuna de la civilización donde estaba el jardín del Edén bíblico, la tierra del profeta Abraham, el padre de muchas de las religiones. Hablamos de la ciudad escatológica de Dios por el tema de Babilonia, ¿no? Donde se suponía que iba a acabar el mundo, un lugar importante, pero también el lugar donde se desarrolló la agricultura, donde nació también esta agricultura, los primeros cultivos, granos que fueron domesticados en Mesopotamia. La domesticación de los animales también se produjo en Mesopotamia, la invención de la rueda en Mesopotamia, culturas como la sumeria, acadia, babilónica, asiria, y una tras la otra fueron floreciendo en esta tierra. Pero a fecha incluso el reloj, las 24 horas del día, también fue algo establecido en la cultura mesopotámica. Toda la escritura cuneiforme, las bases matemáticas de medicinas, la podemos referir a estas culturas que nacieron en la cuna mesopotámica y estas civilizaciones antiguas. Por dar un par de palabras, tampoco les voy a dar un panorama completo de 7.000 años de cultura y de historia, pero bueno, por dar algunas ideas y unos recordatorios de lo que sucedió allí. Vamos a mirar la parte de la historia moderna de Mesopotamia desde la perspectiva arqueológica, y hay una serie de fases, yo lo he llamado pues fases de desalojo desde la perspectiva arqueológica, y una pues cuando Irak era parte de lo que era todo lo que era el Imperio Otomano, y teníamos una primera fase que es la finales del siglo XIX, siglo XX, hablamos la década del 1850-1918, y bueno, pues hemos hablado sobre la fase de desalojo académicamente hablando. Bueno, arqueológicamente en Mesopotamia hablamos de una época que tenía un matiz internacional, especialmente los británicos y la manera en que abordaban las excavaciones, y se sentían con un derecho absoluto para llevarse todo lo que habían encontrado a casa, ¿no? La cuna de la civilización se trató como algo propio, y la búsqueda de estos tesoros estaba oficialmente autorizada, pues porque los países mandaban a sus arqueólogos, sus misiones, y entonces todo lo que encontraban se lo llevaban de vuelta a casa. Y entonces desconectaron lo que era la civilización anterior y posterior a Mahoma o Mohammed, especialmente en la época del mandato británico, y todos los colonos occidentales hicieron una división histórica cíclica, diciendo todo lo que sea mesopotámico y anterior, Mahoma o Mohammed o el Islam, es, hablamos del predecesor de nuestra civilización occidental, de manera que Mesopotamia se desarrolló básicamente en una civilización occidental, y luego llegó Mohammed o Mahoma, como se conoce en Occidente, y los desarrollos posteriores nada tienen que ver con Mesopotamia, lo que significó que la manera en que abordaron
esta tierra, a los locales se les trató como algo inútil o molesto, no conectado con su pasado, de manera que se convirtió en un crimen de borrado histórico y las trazas no se han borrado completamente. Y ir a un país y decir, tú no tienes nada que ver con estas ruinas, con esta cultura, sino que nos pertenece, lo hemos heredado, es alucinante, porque es una mentalidad muy occidental y es una posición oficial que se adoptó durante esta época. Así que en 1918 lo que sucedió es que, bueno, pues había un colonialismo brutal bajo el paraguas internacional llamado el mandato británico, es decir, el mismo perro para el mismo collar para el perro, digamos, ¿no? Hablamos de que los británicos estaban interesados en ese territorio antes de la Primera Guerra Mundial y se apropiaron de esas 3 provincias y, bueno, les vamos a echar una mano pues para intentar que evolucionen económicamente para que sean liberados nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera se lo creyeron y se encontraron bajo el mandato británico. Y, por supuesto, esto estimuló una serie de revueltas, pues porque la gente se sintió que habían sido engañados, no tenían libertades, sino que tenían otra fuerza dominante que venía de fuera, venían del otomano, pasaron al británico y el mandato británico estableció un control político y administrativo, e Irak fue excluido de 2 departamentos importantes, muy importantes. En primer lugar, se les apartó de toda la parte del petróleo y la parte arqueológica, pues porque el mandato británico mandaba a una serie de encargados de su gobierno que se encargarían de esos 2 aspectos. Por tanto, las exportaciones arqueológicas y del eran equiparables a las de petróleo. Y tan pronto como el mandato británico se establece, la ley de antigüedades empezó a redactar. Hablamos de 1922, una ley que se esbozó en el 22 y se aprobó en 1924. ¿Por qué? Porque los iraquíes hubieran luchado contra esta legislación, porque hubieran visto que les privaría de esas riquezas. Y uno de los expertos decía que fue diseñado era una contemplación prolongada y detenida de los verdes prados de los yacimientos arqueológicos iraquíes, ¿no? Es decir, que la ley se redactó para poder distribuir libremente y apropiarse de todos los hallazgos arqueológicos. Es decir, nuevamente se batalló durante 2 años, pero se aprobó definitivamente, pues porque el Imperio Británico tenía mucho más poder en aquella época. En cuanto al elemento humano, como hablamos de los derechos humanos, ¿cómo se trataba a la gente? Pues se le llamaban ocupantes molestos. Es decir, aquellas personas que estaban extrayendo sus recursos. Decían que era lo contrario de lo mejor a sí mismos, ¿no? Aunque hablamos de una cultura mesopotámica que tanto admiramos, pero decían que hablaban de lo contrario de lo mejor a sí mismo. Los tildaban de pasivos, incultos, que solo valían para trabajar y que no deberían obstaculizar la explotación de los recursos por los verdaderos herederos de estos recursos. Así es como los británicos tildaban a estos iraquíes, ¿no? Y bueno, decían que ellos tenían todo el derecho para despacharse por sí mismos de todos aquellos recursos arqueológicos de Mesopotamia, llevándolo a sus museos, al Museo Británico y a otros donde podemos ver en estos documentos del London News u otras ilustraciones donde podemos ver que se llevaban piezas inmensas y se trasladaban de Irak a el país. Y bueno, pues tenemos una descontinuidad histórica que fue lo que generaron, ¿no? Al despacharse, pues porque ellos entienden que hay una época antes del Islam, después del Islam y terminaron generando un problema ahí. Bueno, como decía anteriormente, no estamos aquí para analizar todas las posibles análisis históricos de Irak, pero lo importante es que los británicos llegaron en 1918 y llegaron para quedarse, para tener el control, no solamente del petróleo, sino también de la arqueología, pero tampoco es que no se resistiera al pueblo iraquí. Hablamos de un país multicultural, multiétnico, tenemos a los sunís, tenemos cristianos, tenemos musulmanes, tenemos muchísimas tribus,
ramas del Islam y hablamos de una sociedad que se resistía a este constructo británico y el imperio británico estaba cayendo, se estaba quedando sin medios. Y en 1932, hablamos de 10 años, un poquito más de 10 años después, empezaron a redactarse la proclamación, bueno, estaba la ley de la proclamación de la independencia de Irak, como podemos saber, y hablamos del año 1932, y el primer año, una vez que ya se proclama la independencia, se empieza a redactar una ley importantísima sobre las antigüedades, ¿no? Y los periódicos publicaban de manera anónima en el 30 y el 31 artículos sobre dejar de expoliar y dejar de exportar todo lo que eran las riquezas mesopotamias y que devolvieran los derechos a los iraquíes. Así que en 1932 empiezan a preparar esta legislación. Les lleva 4 años. ¿Por qué? Pues porque Londres se resistía. Y claro, los británicos, las grandes todo lo que eran los órganos legales, no tenían intención de devolver a los iraquíes sus derechos, pues porque porque no vamos a poder volver a excavar, vamos a perder un recurso económico. Los iraquíes decían, bueno, pues durante unos años no van a poder volver, pues que volverán. Vamos a esperar, pero bueno, hubo una resistencia enorme, intentaron retrasarlo y lo retrasaron durante 4 años, ¿no? Y decían, no, ustedes no pueden redactar una ley de antigüedades porque va a limitar nuestro derecho a expoliarles, ¿no? Así que, bueno, pues hablamos de esa resistencia, pero finalmente la ley se aprobó en 1936. Por fin se aprueba la ley de antigüedades de Irak y que se llamó en un punto de inflexión, ¿no? Y donde establece de manera muy clara que todas las antigüedades, tanto muebles como inmuebles, que se encuentren en Irak se considerarán propiedad del Estado. Así que la nueva ley no priva a las expediciones arqueológicas extranjeras de sus derechos y, atención, habla de derechos, sino que protege los derechos intrínsecos y naturales de Irak sobre sus reliquias. Y es el motivo por el que la visión de los derechos humanos a lo mejor es una cuestión que siempre hemos defendido en el hemisferio occidental, pero hemos privado al otro hemisferio de defenderlos, ¿no? Y lo que pasó después de 1936, pues pasa una época de la edad de oro de la arqueología iraquí, de 1936 a 1990, hasta que se produjo la Primera Guerra del Golfo, y donde empezaron a suceder cuestiones muy negativas en Irak nuevamente, el patrimonio como elemento de importancia constitucional durante dicho periodo, y hay luego un aviso. Bueno, yo abordo el patrimonio cultural desde una perspectiva apolítica, sino histórica, ver cómo se trató el patrimonio en ese periodo, ¿no? Y en esos años el patrimonio se vio como algo de importancia constitucional, es decir, solamente se permitían excavaciones autorizadas por el gobierno iraquí, pero no por otros países. Además, había una conservación de los yacimientos arqueológicos, había una prohibición y además ellos tenían una serie de guardas que estaban protegiendo los yacimientos en todo el país, aparte de tener una red museística bien estructurada y educación sobre el patrimonio por todo el país, con todos los periodos mesopotámicos representados, y educación sobre el patrimonio en las escuelas. Estábamos hablando ayer sobre la educación sobre el patrimonio, pues en la sociedad iraquí el patrimonio estaba metida dentro de lo que era el currículum educativo, con visitas de patrimonios, y se les impartía en los colegios, ¿no? He tenido muchas entrevistas que representan a muchos niveles y categorías educativas, y decían que en los 70 y en los 80 nos sentíamos tremendamente orgullosos de ser iraquíes, pero ya ahora mismo no sabemos quiénes somos. Es una cuestión tremendamente seria, porque me decían que la gente joven de Babilonia a lo mejor no sabrían qué es Babilonia a fecha de hoy. Ese es el resultado de 30 años de limpieza cultural
que empezó en 1990. Y para nosotros, y tremendamente interesante para los debates que tenemos a fecha de hoy, antes de 1990 no existía una extracción ilícita y un expolio, es decir, en 1995 prácticamente no se realizaba un expolio ilegal, aunque se seguía haciendo de alguna manera, pero habían instrumentos legales para prohibirlo y se les avergonzaba tanto, y además había una conciencia social diciendo se acabó ya, y la gente ya dejaba de ir a los yacimientos porque tenían arqueólogos para realizar el trabajo, y es un punto tremendamente importante que sucedió después de todos estos hechos históricos. The voice, as I said, to the Iraqis, because the human rights-based approach foresees first and foremost listening to the voices and giving the voices so as to allow these voices to participate in the discussion. And in this case, I will do it through the official documents that Iraq has submitted in these years to UNESCO and to international community. Se ha logrado gracias a los programas que se han ido presentando, ¿no? Era uno de los objetivos que teníamos con el proyecto, el poder compartir esa voz de los propios iraquíes, que se les escuchase. Y ahí tenemos precisamente ese proyecto de Convención Internacional para la Protección de los Tesoros Históricos o Artísticos Nacionales. En primer lugar, veíamos la repatriación, ¿no? Esa devolución, restitución de objetos robados que habían sido anunciados previamente en una revista oficial de la Oficina Internacional de Museos. Tal y como mencionaba Joaquín ayer, cómo se pueden confirmar que estaban ahí ya incluidos y no se habían registrado oficialmente, si estaban bajo tierra, no se podía. Entonces el gobierno iraquí obviamente vio que tenía que responder lo siguiente: todo tesoro histórico o artístico que no vaya acompañado de un certificado de exportación expedido oficialmente para su salida del país. Todo tesoro histórico o artístico que no vaya acompañado de un certificado de exportación expedido oficialmente para su salida del país se considera robado y por lo tanto debe devolverse al país de origen. Así fue como lo formularon ellos. Bueno, pasemos ahora a 1970. Ahí vemos las siguientes contribuciones de Irak en la agenda internacional. Hubo una época algo turbulenta en la que ya no pudieron hacer tantas contribuciones, pero en ese borrador de la Convención de la UNESCO de 1970 encontramos ese artículo 27 que ya mencionaba. Veíamos que el gobierno de Irak también llevó su respuesta oficial a la Convención de 1970, en la que solicitaba que se hiciesen dos añadidos importantes al artículo 4. El primero, bienes culturales adquiridos en el marco de una misión arqueológica, etnológica o de ciencias naturales, con el consentimiento de las autoridades nacionales competentes y respetando plenamente la soberanía del país de origen de dichos bienes. Asimismo, vemos que se añadía en la A y en la B bienes culturales adquiridos por un Estado por uno de sus nacionales con el consentimiento de las autoridades nacionales competentes y en pleno respeto de la soberanía del país de origen de dichos bienes. Como bien sabe Joaquín, así como otros expertos aquí en la sala, no se incluía, no se llegó a incluir, pero esa era la propuesta de Irak, que se también tuviese en cuenta ese lugar de origen, y al final el artículo 27 no llegaría a pasar a la versión final de la convención. A partir de 1972 veríamos que Irak auspició una serie de resoluciones de la ONU sobre, por ejemplo, la resolución de la ONU sobre la protección y la restitución de los bienes culturales. Luego vemos las resoluciones de la ONU de 73, 75 y 76. Y para el 77, Irak reconoció que no se habían producido avances. De hecho, en ese debate, Irak afirma que los países que poseen bienes expropiados ilegalmente aún no han atendido estas peticiones. Así que vemos que hasta el 77 no había reacciones. En ese año, Irak auspicia la resolución 3218 de la ONU sobre la restitución de obras de arte a los países víctimas de expropiación, junto con Burundi, Imperio Centroafricano, Congo, Egipto, Mauritania, Alto Volta, actual Burkina Faso y Zaire. Así que vemos que hay una coalición de países víctimas. Un ejemplo como de también esa colaboración para avanzar. Asimismo, vemos esa voz de Irak en la agenda internacional sobre la protección del patrimonio en los fundamentos legales. La restitución de los bienes culturales como extensión de la soberanía de Irak sobre su territorio
territorio y sus recursos. Vemos nuevamente esos principios de los que habíamos oído antes, la esencia misma del patrimonio histórico de los pueblos y los países y parte integrante de su entorno natural. Así pues, es una base legal muy importante. La segunda es la protección del patrimonio cultural como parte del derecho, nuevamente derechos humanos, a determinar el rumbo del desarrollo cultural, intrínsecamente consagrado en el derecho del pueblo iraquí a la libre determinación. Como les digo, no estamos reinventando la rueda ni la bicicleta. Aquí lo que estamos haciendo es escuchar a los países que en foros internacionales tratan de hacerse oír. El tercer fundamento legal muy importante por parte de Irak es ese rechazo del argumento occidental sobre la incapacidad, ¿no? Porque siempre decían que se les echaba en cara que no eran capaces de tratar de gestionar sus propios bienes culturales. Pero Irak rechaza directamente ese argumento occidental sobre la incapacidad de los países en desarrollo para salvaguardar su patrimonio cultural, afirmando que una sola visita, basta con una visita a diversos monumentos y museos de Irak para refutar tanto la letra como el espíritu de ese argumento. Como ven, como les decía antes, gracias a la incorporación también en el currículo educativo, no había expolio, no se estaba llevando a cabo. Y el cuarto punto también es fundamental en Irak, esa restitución de los bienes culturales que se consideren fundamentales para el establecimiento de lazos de amistad profundos y sólidos entre los pueblos. Es decir, esa relación internacionales, pero también la importancia de devolver esos bienes, tal y como se dijo también en la presentación de Casa África. En 1977, Irak llegó bastante lejos porque gracias a estas declaraciones pudieron añadir la lista de las obras de arte iraquíes más importantes que se encuentran en diversos museos situados muy lejos del país de origen de dichas obras, en la que se solicita pues su restitución. Y completan la lista total de 62 objetos. Y también se ve ahí dónde se encontraban. Desafortunadamente no hubo ninguna respuesta oficial en ese año. A partir de 1977 vemos que nuevamente auspicia conjuntamente diferentes resoluciones con esas mismas reclamas y la delegación subraya que la persistencia del tráfico ilícito de bienes culturales sigue empobreciendo el patrimonio cultural de todos los pueblos. Esa fue la situación tras la Convención de 1970, así que cabe recordar que tenemos la Convención de 1970 y en 1977 aún se está hablando, ¿no?, de que persiste ese fenómeno y no ha habido un cambio a mejor para nada. Luego en 1985 vemos la participación activa de Irak en esa resolución 4019 de la ONU. Allí la delegación iraquí afirma que no se ha logrado ningún avance real, no se ha obtenido ninguna respuesta concreta sobre la devolución de esos bienes a sus propietarios originales, no se han adoptado medidas efectivas y las Naciones Unidas no han realizado ningún esfuerzo real en este ámbito tan importante y vital. Así que Irak estaba reclamando todos estos objetos que se encontraban, por ejemplo, en manos británicas y no se estaba llevando a la práctica real. También tenemos esta idea, ¿no?, de que el estrecho vínculo que une a los pueblos con su preciado patrimonio, reafirmando el derecho de los pueblos a preservar su patrimonio nacional y cultural, que se manifiesta sobre todo en los objetos y tesoros históricos. Es el fruto del trabajo de muchas generaciones. La recuperación de dichos objetos constituye un aspecto importante y vital de la soberanía del Estado y de su control sobre sus recursos. Así que pueden ver cómo la visión de los derechos humanos está incorporado en esta cita. Luego, desde la década de 1990 en adelante, todos sabemos lo que ocurrió en el país. Irak ya no auspició conjuntamente las resoluciones porque, como bien saben, surgen los conflictos y se ha descrito con numerosas expresiones, catástrofe cultural, limpieza cultural, incluso el fin de Irak.
Personalmente, los que trabajamos en este campo rechazamos esa última afirmación del fin de Irak, porque esa cultura mesopotámica que ha sobrevivido 7.000 años de historia no va a terminar. Pero sí que comenzó este nivel industrial de expolio en 1990, después en 2003 y 2014 con el ISIS, así que fue de mal en peor y el Estado Islámico también se aprovechó de ello. Bueno, en los 90 vemos cómo empieza ese expolio, pero en Nueva York los periódicos describieron la década como la época dorada para la colección de objetos mesopotámicos. Por eso suelo decir que tenemos dos planetas. Hemos oído todos lo de que no hay un planeta B, ¿no? Si colapsa el planeta A, no hay un planeta B. Pero para esto sí que hay dos planetas. Por una parte tenemos todo ese expolio, esos desastres humanitarios, esta denuncia pública. Pero por otra, en otro planeta, a la vez, tenemos estos periódicos describiendo la época dorada de la recolección, ¿no? Del coleccionismo de objetos mesopotámicos. Así que vemos esas sanciones a nivel local y por otra parte esa celebración. Y es un contraste pues, que choca. Bueno, eso en lo que se refiere a los 90. En 2003 vemos esa segunda oleada, esas advertencias de los arqueólogos. Se avisa sobre esos saqueos, ese expolio que puede suceder en el caso de que haya intervenciones. Y vemos cómo incluso desde el Pentágono, los propios americanos estadounidenses están intentando avisar a los gobiernos de lo que ocurre. Ahora bien, las advertencias de los arqueólogos en el Pentágono, pues hay estas alertas, pero el Consejo Estadounidense de Política Cultural intenta fomentar una gestión cultural más sensata. Y esto después de Saddam. O sea, no estamos hablando del régimen político de Saddam. La administración cultural de Saddam fue relativamente positiva, pero aquí se estaba abogando desde el Consejo estadounidense por una gestión cultural más sensata, para que hubiese una libre circulación pues, más flexible, ¿no? de bienes iraquíes en el mercado. Vemos cómo se está luchando a los británicos contra la legislación iraquí, luego vemos la época dorada y por último, en 2003, pues que se estaba abogando por una gestión cultural más sensata, ¿no? de los bienes en el mercado. 1991, volvamos a la voz de Irak. No van a poder auspiciar ninguna resolución, pero van a participar en los debates. Y en el debate sobre resolución 4610 de la ONU, afirman que incluso en estas circunstancias excepcionales que privan a nuestros hijos de alimentos y medicinas, de medicamentos, nuestro interés por este tema de fe, de nuestro apego a nuestro patrimonio cultural eterno, a una historia que se remonta milenios atrás hasta las raíces mismas de la historia de la humanidad. Se refiere al espíritu de un pueblo y el proceso mediante el cual ese pueblo desarrolla y crea su identidad nacional. Es decir, no había comida para alimentar a niños y niñas. Millones de iraquíes murieron no por las bombas, sino por la hambruna debido a esas sanciones. Y aún así, los iraquíes abogaban por prestar atención a esta cuestión. En 1997, como les digo, 6 años más tarde, la delegación iraquí protagoniza un discurso muy potente sobre el recrudecimiento de los saqueos. E Irak muestra una conciencia plena sobre lo que está ocurriendo. Afirman que los comerciantes de unos pocos países industrializados han aprovechado la situación y se han apropiado de estos bienes, hasta tal punto que el comercio de restos arqueológicos procedentes de países en desarrollo se ha convertido en una actividad organizada y dirigida por empresas y casas de subastas de forma abierta y con el conocimiento de los gobiernos de los países afectados.
Esto lo comentó en su discurso, en el discurso de delegación iraquí. Conciencia plena de lo que está sucediendo. La apropiación ilegal no confiere ningún derecho a quienes poseen estos objetos robados. De nuevo, hablando sobre el hecho de que son objetos robados. Todas las obras de arte, manuscritos u otros bienes arqueológicos o culturales encarnan el patrimonio cultural de un pueblo, que tiene derecho a sentirse orgulloso de estos objetos culturales y otorgarles una importancia especial, ya que pertenecen ante todo a sus creadores, artesanos y a su pueblo. Por eso, el pueblo es el propietario legítimo. Y aquí vemos un punto, los principios jurídicos clave a nivel internacional. Cuando hay un conflicto, nos planteamos cómo ser del pueblo si es del Estado. Pero bueno, esta es la justificación. Vemos esa justificación por las otras partes, terceras partes. Si tengo el derecho a una propiedad, ¿cómo vas a decirme que no? Pues este punto precisamente se refiere a que aunque sea propiedad del Estado, no implica que el Estado se lo vaya a quedar y se lo vaya a llevar a su casa, sino que es una salvaguardia. El Estado es quien ha de garantizar el derecho del pueblo a conocer y poder acceder a ese patrimonio cultural. No hay conflicto entre el derecho de las personas a esa propiedad y esa titularidad, ¿no?, de los bienes culturales por parte del Estado. Nos parece que es una manera muy acertada de firmarlo, y Irak ya lo había hecho, lo había dicho de esta manera en 1997. A partir de 2001, Irak auspicia nuevas resoluciones sobre la restitución de bienes culturales expropiados ilegalmente, pero no encontramos discursos registrados en nombre de Irak tras 1997, pero espero que puedan continuar con este trabajo. En 2024, Irak ha anunciado una diplomacia de restitución que se parece a la estrategia italiana, que buscan esas restituciones, pero pueden imaginar que para Irak vaya a suponer un esfuerzo mucho mayor por lo que han pasado. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en una situación tras 3 décadas de saqueo tras saqueo tras saqueo. 30 años con objetos que han salido del país. La pregunta que se plantea es ¿dónde están esos objetos ahora? A menudo, cuando se entrevista a los partícipes de este mercado, ¿no?, nos dicen, no, yo no he tocado nada. No sabemos si viene del Estado Islámico, si viene de Irak, no sabemos de dónde proviene. Así que tenemos esa brecha entre esas 3 décadas de saqueo de paisajes lunares y el mercado que nos dice, no lo sabemos, no sabemos dónde viene. Incluso aunque se descubra que cuentan con un objeto en tu propiedad, un objeto cultural en tu propiedad, si afirmas que no sabes de dónde viene, pues se considera que eres un poseedor de buena fe. Bueno, espero que este contexto que he intentado mostrarles, el panorama, quería decirles que es una cuestión que no preocupa en 2026, en 2022, sino mucho antes. Es la manera que no es que se hayan dado cuenta ahora, sino que lo vieron. Vieron lo que estaba sucediendo desde entonces. Es un problema de derechos humanos. Es un discurso nuevo, únicamente en el sentido de que antes se había silenciado, al menos en Occidente. Lo que voy a intentar hacer desde mi postura, desde la cátedra de la UNESCO, es tratar de dar una voz no solamente a Irak, sino a las comunidades, para que compartan su visión, la visión de las comunidades locales, cómo se sientan al respecto. Desafortunadamente, cuando trabajamos en el mundo académico, a menudo recibo críticas porque se me plantea, vale, ¿por qué no se hablan de los derechos humanos de quienes excavan y quienes trafican? Porque es su derecho para la evolución económica. A lo mejor gracias a eso se van a comprar una casa, si pueden vender una pieza o pueden costearle la educación a sus hijos. Esas son las críticas que recibo, que no defiendo el derecho a que se excabe. Pero la verdad es que prefiero defender los derechos de los iraquíes o de los ecuatorianos, de aquellas personas que no han perdido la oportunidad de disfrutar de su patrimonio cultural. Desafortunadamente, en el contexto académico, el dilema ante el cual me encuentro, porque me centro en estas comunidades y no
de los excavadores de subsistencia, que al final están excavando, saqueando, ¿no?, esos sitios arqueológicos para pagarse el pan al final del mes. Bueno, lo que vemos es que a nivel internacional, el Foro Internacional se mueve en esta dirección. Cuando comenzó en 2013 era una oveja negra, pero parece que a día de hoy ya hay más personas que piensan en la misma línea. En 2024, el Tribunal Europeo confirma el derecho de Italia a incautar un valioso bronce griego del Museo Getty de Estados Unidos. Este fue un objeto, un bien cultural subacuático que se pescó en los 60 de la costa italiana, se exportó de manera ilegal, no se notificó a las autoridades italianas, pasó por diferentes vendedores y acabó en el Museo Getty. No emplearon la debida diligencia, además cabe decir que se pescó de la costa italiana por parte de un pequeño navío pescante que ni siquiera podría haber alcanzado aguas internacionales porque no tenía esa capacidad. Ya se ha confirmado que hay que debían devolverse esa pieza, pero el Museo Getty recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de manera unánime en 2024 desestimó ese recurso y confirmó el derecho de Italia a incautar ese valioso bronce griego para recuperar su patrimonio cultural. Estamos a 2026. Imagínense dónde se encuentra ese bronce. ¿Dónde está? En Getty. Sigue en Getty. Ahí está. Ahí continúa. Incluso se ha anunciado que van a crear un nuevo museo en el lugar en el que se pescó. Siguen esperando a terminar de ese proyecto, pero también siguen esperando a recibir de vuelta esa estatua de bronce. Pero es curioso saber cómo el Museo Getty, pues, fueron ellos mismos los que recurrieron al Tribunal Europeo. Vemos que hay una lucha, ¿no?, una contienda por parte de Irak, pero también de Italia por recuperar sus propios bienes culturales. Bueno, a lo mejor conocen las tablillas de Gilgamesh. En 2021 recibieron 17.000, ¿no? Irak recupera 17.000, tal y como describe The New York Times, objetos artísticos saqueados, la mayor repatriación de su historia. Las tablillas cuneiformes y otros objetos se encontraron en poder del Museo de la Biblia, fundado por la familia propietaria de la cadena de tiendas manualidades Hobby Lobby de la Universidad de Cornell. Son tablillas del sueño de Gilgamesh adquiridas por Hobby Lobby para el Museo de la Biblia, Washington DC, a través de Christie en 2014, por $1.674.000. Christie es la casa de subasta de venta privada y acabó, como les digo, en el Museo de la Biblia, que se encuentra en Washington, D.C., una institución totalmente muy ética y había sido adquirida por Hobby Lobby, como les decía. Comenzaron con la investigación a través de aduanas, porque en la oficina de aduanas se dio cuenta que lo habían declarado como losas de cocina de bajo valor y así fue como comenzó la investigación. El Museo de la Biblia descubrieron que contaban con miles y miles de objetos culturales. Y no estoy hablando de época colonial, estoy hablando de hace apenas una década, de la actualidad. Irak recibió, ¿no?, esa tablilla y se hablaba de esos 17.000, ¿no? Se reclamaba, Irak por lo menos reclamaba esos 17.000 objetos, que probablemente eran más. Lo que está claro es que ese paisaje lunar que ha quedado atrás es prueba fehaciente de que hay muchos objetos como este probablemente ahí fuera. Algo que a mí por lo menos me resulta bastante esclarecedor es cuando vemos casos
Por ejemplo, como este. Aquí tenemos el borrador del acuerdo del Museo de la Biblia, ¿no? Que nos decía, vamos a darte 15 millones de dólares. Dinero, vamos a darte 15 millones de dólares. Sí, el Ministerio de Cultura iraquí se compromete a no demandar en ningún caso ni al museo, ni a sus donantes, ni a Hobby Lobby, eximiéndoles de cualesquiera reclamaciones, acciones judiciales, responsabilidades, obligaciones, daños y perjuicios o pretensiones de cualquier naturaleza que Irak pudiera formular contra ellos. ¿Estamos? En 2021 quieren darte 15 millones de dólares, que Irak firme que cualquier cosa que encuentre o cualquier cuestión que, bueno, que se liberen de cualquier responsabilidad. Se acabó filtrando ese acuerdo y los expertos iraquíes pues, obviamente fueron en contra, mostraron como también con citas del Corán y de diferente legislación islámica que esto suponía un intento descaradamente neocolonial, explotador y degradante de intimidar a Irak para que renuncie a sus derechos legales contra sus recursos culturales. Todo esto llegó también a la cobertura mediática estadounidense y afortunadamente el ministro no lo firmó. Era algo que ya esperábamos que lo hiciese, pero por supuesto había una presión considerable para que lo hiciese. De hecho, esta fue la respuesta del ministro de Cultura de Irak. No se trata solo de miles de tabletas, vuelvan a Irak, sino que se trata del pueblo iraquí y de recuperar su confianza e identidad en estos tiempos difíciles. Como ven, la restitución no se menciona, simplemente dinero y liberarse de cualquier responsabilidad. Este tono neocolonial confirma cómo el sistema en sí continúa siendo, pues, como les digo, neocolonial y corrupto. Habiendo revisado todo este contexto, me gustaría ahora compartir algunas consideraciones. Estamos en un momento bastante interesante. En 2022 se celebró una conferencia en México, Mundial Cult. En 1982 se habían reunido los ministros de Cultura y 40 años más tarde se reunieron de nuevo. En aquel momento se solicitó que UNESCO fortaleciese su respuesta al tráfico ilícito. El año pasado se celebró el Mundial Cult en 2025 en Barcelona, hace apenas un año, y se habla sobre ese reconocimiento a poder participar en la vida cultural como un derecho humano, así como ese derecho a la participación en estos procesos por parte de las comunidades. Falta ahora mismo esa investigación basada en pruebas, también esa participación de las comunidades, como les digo, y lo que nos toca ahora es hablar con las propias comunidades para preguntarles qué es lo que piensan ellos sobre todos estos procesos de saqueo y expolio. Irak también considera que la devolución y restitución de los bienes culturales a sus países de origen como imperativo ético y moral. Es lo que mencionaba, ¿no? Y es algo también en lo que, con lo que intentamos avanzar. Hemos intentado analizar también qué derechos humanos se ven afectados, ¿no?, por este tráfico ilícito de patrimonio cultural. Es algo que nos falta en el mundo académico. Veo que están tomando fotos. Todavía no se ha publicado. Por favor, trátenlo pues con cuidado. Estamos todavía revisando ese trabajo. Confío en quienes están aquí en esta sala, por ello lo muestro. Pero se trata justamente del trabajo en el que estamos trabajando ahora mismo. Se trata, por supuesto, de derecho a la educación, derecho a la libre determinación, derecho al trabajo. Le estamos quitando esos recursos, pero confíen en lo que les digo, no es fácil hablar de estas cuestiones. Espero en una próxima ocasión compartir ya la versión publicada de este trabajo. Bueno, aquí ven los derechos, cómo se implican también. Bueno, sobre el terreno.
Ayer se me preguntó también cómo, Ramiro me preguntaba cómo lo gestiono sobre el terreno. Confío en la teoría, sí, pero también en el trabajo sobre el terreno. En 2025 organicé este proyecto, My Heritage, My Rights, mi legado, mi derecho, dándole voz a los estudiantes de arqueología iraquíes. Entrevisté a 45 estudiantes de arqueología de todo el país. Ahora mismo la situación en Mesopotamia es bastante desfavorable, no hay trabajo para los arqueólogos y de hecho varios departamentos están al borde de tener que cerrar. Y aquí mostrábamos en este trabajo solo las palabras de los estudiantes. No añadí ningún comentario propio, solo los comentarios de esos estudiantes de arqueología. Incluso se crearon algunos folletos con diseño de ellos, mi derecho a la educación, mi derecho a disfrutar pues eso, patrimonio cultural. Eran estudiantes bastante jóvenes, de unos 20 años. Y vemos todas esas citas de ese estudiantado. Además se tradujo a árabe y a kurdo. Y fue el año anterior a la crisis en Irán. Fuimos a 3 ciudades en Irak y Kurdistán, Erbil, Duhok y Sulaymaniyah. Con estos estudiantes de 9 universidades diferentes, lo primero que hice fue capacitación de formadores, para que aprendan cómo llevar a cabo una acción, una actividad educativa con niños. No quería tener que hacerlo todo yo sola, sino que empoderarles, capacitarles para que pudiesen ellos mismos trabajar con niños y niñas. Y después nos dirigimos a diferentes colegios, en total 11 colegios públicos y privados de todos los niveles, con 680 escolares. Distribuimos 2.900 folletos en kurdo, árabe e inglés. Aquí tienen varias imágenes, nuestro trabajo en esos colegios. Y aquí yo les iba guiando. Se me presentaban al principio, pero luego yo les cedía la palabra. Es decir, los estudiantes kurdos van a enseñarle a los escolares kurdos en kurdo. No era yo quien tomaba el micrófono, sino que eran ellos quienes dirigían esa actividad. La verdad es que el recibimiento fue increíble, mucho entusiasmo, mucha participación y además una particularidad. Y durante un par de años no tuvieron estudiantes, pero cuando terminamos la actividad, muchos decían, sí, me gustó la actividad. Decían, vale, pues vamos a hablar con las familias, hablen con las familias y pueden también participar en esos departamentos de arqueología. No se hablaba al respecto, pero luego en septiembre recibí una llamada. ¿Y saben cuántos alumnos recibieron? 18. Fue una pequeña victoria. Como vimos que se hablaba tan... Yo la verdad es que lo hice intencionadamente, hablar sobre esos departamentos de arqueología, pero considero que esos pequeños granitos de arena acaban sumando una montaña entera. Es bastante sencillo. Al final ellos aprendían que era su propio legado y que no había que robarlo. Y los niños me decían, si encuentro una pieza, pues me la voy a llevar al museo. Y eso es nuestro éxito real, que un niño pequeño aprenda que no se lo va a llevar a casa, sino que lo va a llevar al museo si se lo encuentra. Este es el trabajo en progreso que ya mencioné anteriormente en la zona de Toscana, donde podemos que los etruscos somos nosotros, como figura a la izquierda. Y aquí podemos ver en la Toscana, hablamos del territorio del patrimonio etrusco, que ha sido expoliado potente durante muchísimas generaciones, pues abuelos, bisabuelos, tatarabuelos han estado expoliando este patrimonio. O sea que no solamente es el caso de Irak, ISIS, sino que también ha sucedido en otros países. Y bueno, pues que también se tenía esta percepción de que bueno, pues no todas las comunidades locales están de acuerdo con eso, y aquí podemos ver un trabajo que está en curso y espero poder mostrar las conclusiones en el futuro. Y aquí podemos ver el centro para el que trabajo. Y bueno, pues aquí voy a hacer una cita de Mustafa Al-Husseini, que es el director de la Junta Estatal de Antigüedades y Patrimonio de Basora, Irak. La gente, al fin y al cabo, lo importante es la gente. Es decir, intentamos defender el enfoque iraquí, pero tenemos que defender a la gente, implicarlos, educarlos y concienciar a la gente
al respecto. Gracias por la atención prestada.